Muy bien, recuerden que hasta el día de ayer habíamos visto los cálculos estequiométricos, en realidad los más sencillos de todos, llegando al concepto de reactivo limitante. Hoy vamos a darle un pasito más, pero en principio intentando simplificar el cálculo estequiométrico. Y hay una cantidad, perdonen, hay una cantidad que se ha inventado para simplificar la estequiometría, que es el llamado equivalente químico. Ustedes recordarán que cuando hacíamos los cálculos estequiométricos, la relación entre los moles de las sustancias era muy variable. Había reacciones donde los moles estaban en la relación 1 a 1, tanto en reactivos como en productos, ahí tienen un ejemplo, pero había otros en los cuales los coeficientes estequiométricos no eran todos unos, y por supuesto hay otras reacciones, otras ecuaciones químicas que las simbolizan, que tienen coeficientes estequiométricos todavía más complejos. Estamos poniendo aún solo ecuaciones simples, pero uno puede ver que las relaciones no son directamente 1 a 1, sino que están en cantidades sencillas, pero no necesariamente. Perdonen chicos, vamos de nuevo. Les comentaba hace un ratito que se ha inventado un concepto, el concepto de equivalente químico, tiene una raíz histórica que no vamos a discutir acá, pero la idea del equivalente químico es básicamente simplificar los cálculos estequiométricos. Habíamos visto, ustedes han visto también en los problemas, que cuando uno plantea las estequiometrías en moles, bueno, las relaciones pueden ser muy sencillas, un mol de un reactivo con un mol de otro reactivo, para dar tal vez también uno de cada uno de los productos, pero puede haber estequiometrías un poco más complejas en términos de moles, afortunadamente siempre en números sencillos, pero por ejemplo la que están viendo ahora es 1, 2, y hay otras todavía más complejas, como las que ustedes pueden ver en pantalla en este momento. Si lo pensamos en términos de masa, la cosa es todavía más compleja. Las relaciones nunca son sencillas en términos de masa, sino que obviamente están, digamos, de alguna manera intermediadas por los pesos moleculares y por los coeficientes estequiométricos que vimos. Así que, si bien no es complicado resolver los problemas estequiométricos usando moles o usando masas, claramente las relaciones no son tan sencillas como uno desearía. Es por eso que apareció este concepto, el concepto de equivalente químico, con la intención concreta que los equivalentes de sustancias que participan en una misma reacción siempre estén en la relación 1 a 1. No importa qué sustancias sean, ¿sí? Pero las relaciones de combinación entre ellas tienen que ser 1 a 1. Así, por ejemplo, si tenemos esta ecuación, que simboliza la reacción correspondiente, en términos de equivalentes deberíamos tener esa relación que figura ahí. 1 del primer reactivo con un equivalente del segundo para dar un equivalente de cada uno de los productos. Y eso no depende, en principio, de los coeficientes estequiométricos. O sea, si tengo otra ecuación con coeficientes estequiométricos distintos, de todos modos la relación sigue siendo 1 a 1 para todos los reactivos que participen y para todos los productos que se forman. Profe, Vale. Sí, perdón. perdón, siempre va a ser, no importa los coeficientes principales, siempre va a ser un equivalente todo. Exactamente, siempre tenemos la relación 1 a 1, no importa los coeficientes estequiométricos, y ahora vamos a ver qué ventajas nos da eso, y también que esto no es magia, sino que tiene una razón de ser que está directamente relacionado con la definición. Cuando avancemos un poquitito, vamos a discutir directamente eso, pero si no se entiende, por favor, interrumpan, no hay ningún tipo de inconveniente. Yo no los veo cuando interrumpan, porque tengo la pantalla directamente con el PowerPoint, pero no hay problema, háganlo con tranquilidad.
si tomamos, por ejemplo, una ecuación como esta, una ecuación cualquiera, ¿sí? La ventaja de trabajar con equivalentes es que si ponemos, por ejemplo, 0,027 equivalentes del primer reactivo, puse un número cualquiera, en particular este, 0,027, pero si ponemos ese número de equivalentes del primer reactivo, necesariamente para que reaccionen con esos equivalentes, necesitamos exactamente la misma cantidad de equivalentes del otro reactivo. Y más aún, la cantidad de equivalentes que se van a formar de cada uno de los productos en esta reacción es también 0,027. Por favor, presten atención, la idea no es darle importancia al 0,027, esto vale para cualquier número. Por ejemplo, si tomamos otro número cualquiera de equivalentes, 1,50 equivalentes de uno de los reactivos, necesitaremos 1,50 equivalentes del otro, y dará 1,50 equivalentes de cada uno de los productos. Entonces, inmediatamente, imagino, se darán cuenta de las ventajas que tiene esto. La primera ventaja es que ya no necesitamos balancear. No nos interesa cuáles son los coeficientes estequiométricos, porque si vamos a trabajar con equivalentes, no necesitamos el balanceo. Esto, en la mayor parte de las ecuaciones que hemos visto hasta ahora, puede parecer una trivialidad porque han sido ecuaciones simples de balanceo rápido y sencillo. Pero en ecuaciones que veremos más adelante, no tener que balancear es una ventaja muy importante. Pero hay una segunda ventaja. La segunda ventaja es que podemos determinar el reactivo limitante de una manera casi inmediata. Y lo vamos a ver en un ejemplo a continuación. Tomemos esta misma reacción, ¿sí? Imagínense que nos dice una consigna de un enunciado de un problema, que se mezclan 2,50 equivalentes del nitrato de hierro 3, el primero de nuestros reactivos, y 1,80 equivalentes del segundo reactivo, el hidróxido de potasio. Sin ninguna cuenta de por medio, de manera inmediata, podemos darnos cuenta que van a reaccionar 1,80 equivalentes de hidróxido de potasio con 1,80 equivalentes de nitrato de hierro 3. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Simplemente porque, comparando la cantidad de equivalentes, aquel que nos dé un valor más pequeño, en este caso el hidróxido de potasio, es el que va a estar en defecto, porque como reaccionan siempre cantidades iguales de equivalente, está claro que cuando se terminen los 1,80 equivalentes de hidróxido de potasio, solo se habrán consumido 1,80 equivalentes de nitrato de hierro 3. Y tenemos mucho más que 1,80 equivalentes de nitrato de hierro 3. Así que, simplemente, para sacar el reactivo limitante, basta con comparar la cantidad de equivalentes de uno y otro reactivo, el que nos da más chico es el que está en defecto, el limitante, el que nos da más grande el que está en exceso, y por lo tanto sobrará luego de la reacción. Pero no solo eso, sino que inmediatamente podemos saber cuántos se van a formar de cada uno de los productos. Sabemos que se formarán 1,80 equivalentes del hidróxido de hierro 3 y también 1,80 equivalentes del nitrato de potasio. Como corolario de esto nos queda una cuestión adicional, y es que con una cuenta muy simple podemos averiguar cuánto nos sobran del nitrato de hierro 3. Por supuesto, siempre en equivalentes, de modo tal que a lo sumo nuestra dificultad será transformar nuestros datos en equivalentes o volver a pasar los equivalentes a gramos o a moles, de acuerdo a cómo sea el problema. Esto lo vamos a ver en un ratito. Pero es lo primero que uno debería aprender, que la relación es siempre 1 a 1 en equivalentes, que debe reaccionar exactamente. Sí, dime, dale. No entendí cómo te das cuenta a simple vista cuál es el reactivo limitante. El numerito más chiquito de los dos. Fíjate que en este caso tenemos 2,50 y 1,80. El que da más chico, en este caso 1,80, es el que está en defecto. Simplemente comparar los dos numeritos. El más chiquito es el reactivo limitante. ¿Se entiende? Sí. Bien. Solo comparar. Mucho más fácil que lo que hacíamos antes.
Simplemente comparamos, el número más chiquito corresponde al reactivo limitante, el número más grande corresponde al reactivo en exceso y que nos va a sobrar luego de la reacción. Fíjense que hasta ahora, sí, decime. Yo no los veo, así que interrúmpanme, por favor, porque yo no los veo. Háganlo con tranquilidad. Ok. ¿Y por qué puso reaccionan 1,80 equivalentes de los dos? Porque, digamos, aceptando que el reactivo en defecto es el hidróxido de potasio, creo que estás de acuerdo con eso, entonces, del reactivo en defecto, el reactivo limitante, tienen que reaccionar todos los equivalentes que tenemos, que son precisamente 1,80. ¿Y con cuántos equivalentes del otro reactivo van a reaccionar? Con la misma cantidad, 1,80. Por eso puse que reaccionaban de ambos 1,80. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el mismo número de equivalentes va a ser el que se va a formar de cada uno de los productos. A ver, redondeando un poquito la cuestión. Se comparan las dos cantidades de equivalentes. La más pequeña corresponde al reactivo en defecto, y ese número es el número de equivalentes que van a reaccionar de los dos reactivos, y también es el número de equivalentes de los productos que se formarán. Así que cuando identifico el hidróxido de potasio, en este caso, que es nuestro reactivo en defecto, automáticamente sé cuántos equivalentes de uno y de otro van a reaccionar y cuántos equivalentes de productos deberían formarse. Avancemos un poquito más para ver cómo es la cosa. Fíjense que hasta ahora no dijimos nada sobre cómo es que los equivalentes funcionan. ¿Sí? Simplemente mostramos algo que tiene que ver con la funcionalidad del equivalente y que es lo que ustedes deberían aprender bien en términos de poder resolver los problemas de estequiometría de un modo mucho más sencillo. Avancemos un poquito más. La pregunta inmediata es, ¿qué es el equivalente químico? ¿Qué es esta cosa mágica que permite que reaccionen siempre en la misma cantidad? Siempre 1 a 1. Siempre el mismo número de un reactivo con el mismo número del otro reactivo. Bueno, en realidad no es una unidad de masa. Ya vimos que cuando comparábamos las estequiometrías en masas, no se cumplía ninguna relación 1 a 1. Si se cumple es una absoluta casualidad. Tampoco es una unidad de cantidad de partículas, porque también vimos que en términos de moles, salvo en algún caso muy particular, la relación no es necesariamente 1 a 1. Entonces, ¿qué es el equivalente químico? Es esencialmente una unidad funcional o de combinación entre sustancias. Por ahí esto no dice nada y no importa mucho tampoco, pero en realidad se refiere a la cantidad de sustancia que es capaz de generar un pedacito de la reacción química, una fracción de la reacción química. Todos los equivalentes de diferentes sustancias son capaces de generar exactamente ese pedacito de la reacción química. Para poder saber qué pedacito de la reacción química es, está claro que tenemos que discutir qué es lo que ocurre con diferentes reacciones. Las reacciones se pueden clasificar de muy diferente manera y en realidad uno podría tener una definición de equivalente que sirva prácticamente para todos los casos. Pero por el momento nosotros vamos a hacer una diferenciación entre dos tipos de reacciones. Las que llamamos reacciones sin transferencia de electrones y las que llamamos reacciones con transferencia de electrones. Las primeras, ahora las vamos a ver con detalle, pero las primeras son las que nos van a, digamos, a demandar nuestro esfuerzo ahora, y la segunda la vamos a ver dentro de algunas semanas. ¿Sí? Las reacciones sin transferencia de electrones son aquellas en las cuales no hay cambios en los estados de oxidación de los elementos que participan. En cambio, las reacciones con transferencia de electrones, acá vemos una en la pantalla, tienen cambios en el estado de oxidación. Probablemente todavía no estén muy habituados a sacar los estados de oxidación.
los estados de oxidación de los elementos. ¿Me están preguntando algo? Les pido que me lo digan de nuevo porque no lo escuché. No, ok. Digo, tal vez no estén todavía totalmente acostumbrados a sacar los estados de oxidación de los elementos, aunque los hemos aprendido para ver nomenclatura y formulación, pero si se fijan, los elementos que están solos, ¿sí?, o combinados con átomos del mismo elemento, tienen estado de oxidación 0. En este caso, a la izquierda de la ecuación está el zinc, estaría con estado de oxidación 0, y a la derecha está el hidrógeno, que está combinado con el mismo, y también oxidación 0. Está claro que en los otros dos compuestos en los cuales aparece el hidrógeno y el zinc, el estado de oxidación es otro. No es la intención discutirlo ahora con mucho detalle, porque insisto, esto lo vamos a ver dentro de un par de semanas, pero el hidrógeno en el ácido clorhídrico está con estado de oxidación +1, mientras que el zinc está con estado de oxidación +2 en el cloruro de zinc. De modo tal que ha habido un cambio, tanto para el zinc como para el hidrógeno. El zinc pasó de 0 a +2, mientras que el hidrógeno pasó de +1 a 0. Esta es una típica reacción con transferencia de electrones, que estudiaremos un poquito más adelante. Es probable que alguna vez nos aparezca alguna reacción como esta, pero momentáneamente preferimos dedicarnos a las reacciones sin transferencia de electrones. En estas reacciones, ningún elemento cambia su estado de oxidación. Si ustedes se fijan, luego con un poco de tranquilidad, cuál es el estado de oxidación de cada elemento en los reactivos, y lo comparan con el estado de oxidación de cada elemento en los productos, van a ver que ninguno ha cambiado. Seguramente alguno se está preguntando, bueno, pero ¿cómo sé cuál es el estado de oxidación? No lo estamos viendo acá porque es un tema que habíamos desarrollado antes de que apareciera la cuarentena. Si alguno tiene dudas sobre eso, no hay ningún problema en consultar o directamente con nosotros o en sus comisiones. Pero momentáneamente aceptemos que en esa reacción no hay transferencia de electrones porque ningún elemento cambia su estado de oxidación. Para esas reacciones nos vamos a concentrar en estas reacciones fundamentalmente. A mí me gustaría que miren esa reacción y se fijen que esencialmente lo que pasó es que el ácido sulfúrico y el hidróxido de potasio han intercambiado cosas. El ácido sulfúrico mandó o perdió o cedió sus protones, mientras que el hidróxido de potasio le transfirió los potasios. De modo tal que cuando analizamos los productos, ahora el sulfato, azufre, oxígeno 4 con 2 cargas negativas, ahora el sulfato está asociado a los potasios y ya no a los protones. Mientras que el protón se asoció al oxidrilo que nos había quedado del hidróxido de potasio. ¿Para dar qué? Para dar agua. Así que, en definitiva, esta reacción implica una transferencia de iones, ¿sí? Los iones que tenía un compuesto se los pasó al otro y viceversa. Todas las reacciones sin transferencia de electrones se pueden interpretar de algún modo más sencillo o menos sencillo como una transferencia de iones. Ahí tienen, por ejemplo, las reacciones, otras 4 reacciones, y ahí podemos ver otra vez lo mismo. En la primera se han transferido protones y sodios, o sea, se han intercambiado protones y sodios. En la segunda se han intercambiado platas, iones plata y iones potasio. En la tercera, iones potasio y iones hierro 3. Y en la última, iones potasio y iones calcio. Siempre hay un intercambio de iones. Y este es un poco el corazón de las reacciones sin transferencia de electrones. El intercambio de iones. Y los iones tienen carga. Así que el corazón de una reacción sin transferencia de electrones es el intercambio de cargas. El intercambio de iones, que es en definitiva el intercambio de cargas. Entonces,
¿Cuál sería esa fracción de la reacción, esa unidad de la reacción que nos permitiría definir el equivalente? Precisamente el intercambio de cargas. Y podemos tomar, por ejemplo, el intercambio de un mol de cargas, ¿sí? Un mol de cargas sería el número de Avogadro de cargas. Por supuesto, se podría haber tomado otra cantidad de cargas, pero históricamente se ha definido para los equivalentes en reacciones sin transferencia de electrones, ¿sí?, la sustancia, la cantidad de sustancia que es capaz de intercambiar un mol de cargas. Así que un equivalente es la masa de una sustancia asociada al intercambio de un mol de cargas, y esa masa se llama peso equivalente, históricamente. Deberíamos decir masa equivalente, pero probablemente a los que somos un poco más viejos nos resulta muy difícil hacer ese cambio. Estrictamente hablando es una masa, por lo tanto debería ser masa equivalente, aunque le llamemos peso equivalente. ¿Qué es el peso equivalente? Es el peso o la masa de un equivalente, y es la cantidad de la sustancia que está asociada al intercambio de un mol de cargas, como vamos a ver ahora. No asustarse por la definición, porque a veces uno mira esto y dice, no entiendo qué significa. Esto lo tenemos que decir para interpretar por qué se debe calcular el peso o la masa equivalente, como veremos a continuación, pero basta con que ustedes logren pasar al cálculo del peso equivalente sin dificultades. Entonces, para poder calcular el peso equivalente, teniendo en cuenta esa definición, deberíamos tomar el peso de un mol de la sustancia, el peso molecular en gramos, y dividirlo por el número de cargas que pone en juego una partícula de la especie, de la sustancia, cuyo peso equivalente queremos sacar. Peso equivalente sería el peso de un equivalente, y lo sacamos como el peso de un mol dividido algo, dividido un número, que va a ser siempre, en los ejemplos que veamos, un número entero. 1, 2, 6, 5, lo que sea, pero es siempre dividido un número entero de cargas. Claro, ¿cómo sacamos ese número de cargas? Una manera inmediata para sacar el número de cargas es primero identificar cuál es el ion que intercambia la sustancia que me interesa. Y viendo cuántos iones intercambia, y sabiendo qué carga tiene ese ion que intercambia, voy a poder, multiplicando esos dos numeritos, sacar el número de cargas totales. Vale la aclaración, la carga del ion es en valor absoluto. Así que yo puedo mirar el intercambio como cationes o el intercambio de los aniones, y de todas maneras la carga la voy a poner siempre positiva, en valor absoluto. Lo usual es que uno mire el número de cationes que se intercambia, pero uno podría perfectamente bien mirarlo al revés, mirar los aniones que se ponen en juego y multiplicarlo por la carga. Ahora bien, todavía sigue siendo definiciones y hay que mostrarlas en ejemplos. Entonces, miremos, por ejemplo, el primer caso que habíamos visto, el ácido sulfúrico con el hidróxido de potasio, que intercambiaban protones y potasios para generar el sulfato de potasio y el agua. Supongamos que yo quiero mirar el peso equivalente del ácido sulfúrico. Entonces lo que resulta claro es que el ácido sulfúrico cede o intercambia dos protones, ¿sí? Porque tiene dos hidrógenos en su molécula, y vemos que al final los ha perdido ambos. Así que una molécula de ácido sulfúrico está cediendo o está intercambiando dos protones. Por supuesto, esa relación entre las partículas elementales, moléculas y iones, la podemos trasladar a moles. Un mol de moléculas de ácido sulfúrico intercambia 2 moles de protones. Entonces,
¿Cómo sacamos el peso equivalente? El peso equivalente sería la masa asociada a cada mol de cargas, ¿sí? Como dijimos antes. Y lo calculamos de la siguiente manera. Es el peso molecular del ácido sulfúrico, ¿sí? Dividido el número de iones que intercambia. Son protones e intercambia 2, por eso en el denominador aparece un 2, y lo multiplicamos por la carga. Claro, el protón tiene una carga nada más, así que nos queda 2 por 1, que es lo mismo que decir 2. El peso molecular de sulfúrico es 98 gramos, así que 98 gramos dividido 2 nos da 49 gramos, y la conclusión de eso es que un equivalente tiene una masa o pesa, ¿sí? 49 gramos, que es el último numerito que obtuvimos. Pero además nos podemos dar cuenta rápidamente que en un mol hay dos equivalentes. Un mol pesaba 98 gramos, y está claro que lo tuvimos que dividir a la mitad para obtener un equivalente. Así que cada una de esas dos mitades era un equivalente, ambas mitades son un mol. Es muy fácil eso porque lo único que tienen que localizar es el numerito por el cual dividieron el peso molecular. Ese numerito, que en este caso es 2, nos dice cuántos equivalentes hay por mol. Así que la conclusión, mirando esa forma de calcular el peso equivalente, es que un equivalente del ácido sulfúrico tiene 49 gramos, y también que un mol de sulfúrico tiene 2 equivalentes. Veamos ahora el ejemplo del hidróxido de potasio. Profe, Sí, decime, dale. perdón, en el ejemplo anterior, ¿es lo mismo decir que un equivalente es 49 gramos y que un mol es 2 equivalentes? Es lo mismo, son dos conclusiones de mirar el ejemplo anterior. Uno usará la primera si está interesado en transformar equivalentes a masa o masa en equivalentes, y utilizará la segunda si querés pasar de equivalentes a moles o de moles a equivalentes. Así que cualquiera de las dos cosas las podés usar, y las usarás de acuerdo a lo que te pida el ejercicio. Ahora lo vamos a ver en algunos ejercicios concretos, pero ambas cosas son ciertas y ambas cosas se pueden usar. ¿Está bien? Son lo mismo. Bueno, Fíjate ahora en el peso equivalente del hidróxido de potasio. El peso equivalente del hidróxido de potasio, como vimos en la definición, sería el peso molecular dividido el número de iones que intercambia. Claro, el hidróxido de potasio tiene un solo potasio, que era el ion intercambiable. Por lo tanto, dividimos por 1. ¿Y qué carga tiene el potasio? 1. Así que nos queda 1 por 1, 1, y nos da 56 gramos. ¿Y cuál es la conclusión? Lo mismo que decíamos hace un segundo. El peso equivalente del hidróxido de potasio es 56 gramos, entonces significa que un equivalente tiene una masa de 56 gramos. Pero además, como para obtenerlo tuvimos que dividir el peso molecular por 1, en este caso, hablar de un mol de hidróxido de potasio o hablar de un equivalente es exactamente lo mismo. Es bastante obvio en este caso, porque un mol de hidróxido de potasio son 56 gramos. Y un equivalente de hidróxido de potasio también es 56 gramos. Pero en general, como les decía hace un ratito, recuerden, el numerito por el cual dividieron el peso molecular nos dice cuántos equivalentes hay por mol. ¿Alguien quiso preguntar algo? Por favor, pregúntame. Profe, Sí. cuando trabajamos, cuando vayamos a trabajar con los ejercicios más adelante, ¿se utiliza siempre un equivalente, aunque hayan 2 o 3 en la reacción? No, esto es para relacionar la cantidad de equivalentes con la masa o la cantidad de equivalentes con los moles. Después vos tendrás tu propio dato en el problema para usarlo y saber cuántos equivalentes tenés, ¿sí? O cuántos moles o qué masa se forma. Si tenés un poquito de paciencia, lo vemos en algún problemita a continuación. Dame un segundito. No, dame un segundito a ver si lo puedo aclarar en los problemas que vienen. Listo, gracias. Bien. No, preguntá de todas maneras si es que no queda claro. Entonces, en realidad,
no es necesario, pero es bastante frecuente que para sacar los pesos equivalentes, dividamos a las sustancias de acuerdo a su comportamiento químico. Seguramente cuando preguntaron en sus comisiones y demás, incluso en la guía que les subí hace unos días, ustedes habrán visto que el peso equivalente se saca de una manera aparentemente distinta, si la sustancia es un ácido, si la sustancia es un hidróxido, si la sustancia es una sal. Estrictamente hablando, todos se sacan del mismo modo, todos se sacan dividiendo por la cantidad de cargas que han puesto en juego, pero como es frecuente que esto se divida para las sustancias, lo vamos a ver en un ratito. Entonces, las sustancias que habitualmente intervienen en las reacciones sin transferencia de electrones, recuerden que estamos viendo solo ese tipo de reacciones, cuando miramos todas las reacciones sin transferencia de electrones, las sustancias se comportan como ácidos, como hidróxidos o como sales en la mayor parte de ellas, sin entrar a discutir los casos tal vez un poco más raros. ¿Qué quiere decir comportarse como ácidos? Esto lo vamos a ver con detalle en química general, pero desde el punto de vista del intercambio de cargas, los ácidos lo que hacen es intercambiar protones, ceder protones. Esa es su característica principal. Lo vimos recién, por ejemplo, con el ácido sulfúrico. Entonces, la definición que... perdonen, pero no baja... Ahí va. La definición que teníamos hoy para peso equivalente, que era peso molecular dividido el número de iones que pone en juego por la carga del ion, en este caso en particular, queda reducido a peso equivalente sobre el número de protones que pone en juego una partícula de la especie. ¿Por qué? Simplemente porque la carga del protón es 1, entonces no hace falta que la pongamos. Pero fíjense que hemos partido otra vez de la misma definición que teníamos antes. Entonces, ¿cómo hacemos los cálculos en el caso de los ácidos, por ejemplo? Tomemos esa reacción en particular y tratemos de sacar el peso equivalente del nítrico. Acá no va a haber dudas, porque si el nítrico actúa como ácido, lo único que puede hacer es ceder, intercambiar un protón por molécula. ¿Por qué? Porque tiene uno solo, no tiene más que uno para intercambiar. Entonces, el peso equivalente nos va a quedar el peso de un mol de ácido nítrico dividido 1, el único protón que puede intercambiar. Recuerden, la carga es 1, por eso no era necesario considerarlo. Y eso nos da 63 gramos. Así que un equivalente de ácido nítrico pesa o tiene una masa de 63 gramos. Y también podemos sacar esta otra conclusión, y es que un equivalente de ácido nítrico es lo mismo que un mol de ácido nítrico. Recuerden, miramos el numerito que tenemos dividiendo al peso molecular, y eso nos dice la cantidad de equivalentes que hay por mol. Pero la cosa se puede complicar en algunos casos, y ustedes tal vez ya lo han leído. Por ejemplo, si tomamos el ácido sulfúrico podría participar en una reacción con el hidróxido de potasio, dando este compuesto que tenemos a la derecha, esta sal que tenemos a la derecha, que se llama hidrógeno sulfato de potasio. Si ese fuera el caso, resulta bastante claro que el ácido sulfúrico no perdió, no cedió sus 2 protones. Me gustaría que traten, es muy difícil hacerlo por este medio, pero me gustaría que identifiquen que el ácido sulfúrico tiene un anión, que es el sulfato, y tiene 2 protones. Cuando intentan mirar a la derecha, van a ver que al sulfato todavía le tenemos pegado un hidrógeno. De modo tal que lo único que ha hecho es perder uno solo. Así que dividimos no por 2,
sino por uno. Es cierto, tiene 2 protones, pero en esta reacción en particular solo puso en juego uno de ellos, y por eso solo dividimos por 1. Y por lo tanto las conclusiones que podemos sacar son que un equivalente de ácido sulfúrico en esta reacción tiene una masa de 98 gramos, y que un equivalente de ácido sulfúrico en esta reacción es lo mismo que un mol. Pero ustedes estarán pensando en el ejemplo que vimos hace un ratito. Hoy vimos que el mismo ácido sulfúrico reaccionando con el mismo hidróxido de potasio podría dar otra cosa. Y en algunas ocasiones da otra cosa. Da sulfato de potasio. Algunos probablemente se estén preguntando, ¿pero cómo sé qué da en cada caso? Bueno, esto es algo que obviamente uno no lo sabe, salvo que nos indiquen. Sí, decime. ¿Pero eso solo pasa con el ácido sulfúrico entonces? O sea, No, pasa con cualquier ácido. En realidad cualquier sustancia puede tener más de un comportamiento. Incluso el ácido nítrico puede tener más de un comportamiento. Genial. En el caso del ácido nítrico, como ácido, solo puede tener un comportamiento porque puede poner en juego solo un protón. Pero el ácido sulfúrico en particular, como tiene 2, podría tener 2 comportamientos diferentes como ácido. Si fuera un ácido, otro ácido diprótico, ¿sí?, también ocurriría lo mismo, podría tener 2 comportamientos. Y si tuviéramos un ácido triprótico, podría tener 3 comportamientos diferentes. No vamos a ver ninguno, pero existen. Yo quería saber qué significaba ácido triptótico, creo que se llama, no sé cómo se llama. Triprótico significa que tiene 3 protones. Por ejemplo, el nítrico sería un monoprótico, porque tiene un solo protón. No, está bien. El ácido sulfúrico es un diprótico, tiene 2, y puede perder 1, como en el ejemplo que vimos, o 2 en este segundo ejemplo. Luego vamos a ver algún ácido triprótico, así que lo analizaremos en ese caso. Pero Bueno, Perfecto, gracias. sí, dime. tengo una pregunta que no entiendo. Dale. En el ejemplo de arriba, vos pusiste un equivalente equivale a un mol. ¿Por qué? Sí, porque está, digamos, fíjate, ¿cuánto pesa un mol de nítrico? 63 gramos. ¿Y cuánto te dio el peso de un equivalente? También te dio 63. Es razonable porque lo que hicimos para obtenerlo fue dividir el peso de un mol por 1. ¿Está bien? Así que las dos cosas, tanto el mol como el equivalente, pesan 63 gramos. Por lo tanto, hablar de un equivalente y hablar tiene que ser lo mismo. ¿De acuerdo? O sea, en el caso de que yo tenga una reacción y yo lo divido por 1, significa que tiene un equivalente y es de un mol. Lo mismo que un mol. Es lo mismo que un mol. Sí, efectivamente. Okay. Bueno, creo que acá cometí un error en el que viene, sí. Disculpen, acá copie y pegue no funcionó. En este segundo ejemplo, el peso equivalente está mal calculado, chicos, por favor. Sí, tiene que estar dividido en 2, ¿no? Sí, claro. Lo voy a poner ya mismo, salgo de la forma en la que estoy haciendo las cosas, lo cambio ya, porque esto no está bien. Profe, yo tengo una pregunta. Mientras tanto, dale, preguntame, no hay ningún problema. En el ejemplo del medio, ¿por qué solo usamos un protón si hay 2 protones? Bueno, este es un problema que tiene que ver con el comportamiento del ácido. Estos ácidos tienen la posibilidad, en algunas ocasiones, de poner en juego un solo protón de los 2 que tienen, y en otras ocasiones, de acuerdo a las condiciones en que se hace la reacción, pueden poner en juego los 2 protones. No es algo que se pueda ver mirando la formulita, tiene que ver con las condiciones en las que se hace la reacción. Y por supuesto uno no lo sabe de antemano si no sabe las condiciones. ¿Sí? Tenés que saber cómo es la reacción para darte cuenta. Me bastaría con que ustedes se den cuenta por ahora, ya te dejo, pero me gustaría, por lo menos antes de que te permita decirme la otra pregunta, que se fijen otra vez. Si yo miro la reacción, no me tiene que quedar dudas de la cantidad de protones que puso en juego.
Cuando yo miro la primera de las dos reacciones del ácido sulfúrico, veo que de los dos protones, uno sigue pegado al sulfato. ¿Por qué está pegado al sulfato? No sabemos, pero alguna condición particular de la reacción ha hecho que ese protón no se haya perdido. En el segundo caso, puso en juego los dos protones, y lo vemos porque del otro lado, en el sulfato de potasio, no quedó ningún hidrógeno. Eso es lo que hay que identificar. No se enrosquen por el momento tratando de saber en qué condiciones puede ocurrir una o en qué condiciones puede ocurrir otra reacción. Porque ustedes van a tener la reacción escrita o algo que identifique qué es lo que está ocurriendo. Ahora sí, perdón, decime la preguntita que tenías. Por eso, es variable, depende de la ecuación, porque no tenemos hidrógeno y en otro no tenemos el hidrógeno. Por eso puede variar la cantidad de hidrógeno que usaríamos. Exactamente, eso depende de la reacción, y que sea una reacción o que sea otra, depende básicamente de las condiciones. Por eso es importante volver a discutir lo que decíamos al comienzo. La definición de equivalente está estrechamente ligada, está pegada a la reacción química. Es decir, si vos no conocés la reacción química, salvo que te digan algo, no tenés manera de saber cuál es el peso equivalente de una sustancia. Por supuesto, hay sustancias que, como podrían tener solo un comportamiento químico, uno lo hace sin fijarse demasiado en la reacción. Pero estrictamente hablando, para poder trabajar con equivalentes, uno tiene que saber cuál es la reacción en la que participa la sustancia determinada. Veamos algunos ejemplos más para que esto se vaya aclarando. Pero un poco lo que decía recién, el comportamiento químico es clave para poder sacar el equivalente químico. ¿Y cómo sabemos el comportamiento químico? O bien nos dan la reacción química, la ecuación química que representa esa reacción química, o bien nos dan el producto para que podamos saber de qué se trata. Si no tenemos la reacción química y no tenemos el producto, a veces no resulta claro cómo debemos sacar el equivalente. Yo les voy a mostrar varios ejemplos ahora para que ustedes se den cuenta. Fíjense, supónganse que les pedimos a ustedes calculen el peso equivalente de cada uno de esos ácidos que está a la izquierda. El ácido clorhídrico, el ácido fosfórico y el ácido sulfúrico. ¿Sí? Si simplemente la pregunta es calcule el peso equivalente, la realidad es que difícilmente podamos contestarlo con seguridad. Para poder saber cuál es el peso equivalente de esos ácidos en cada caso, necesitamos conocer o la reacción completa o al menos un producto de esa reacción para que podamos darnos cuenta qué es lo que le ha ocurrido al ácido. Y es lo que aparece aquí en la columna de la derecha. Entonces, cada ácido de la columna de la izquierda se transforma en cada producto que está en la misma fila de la columna de la derecha. Por ejemplo, el ácido clorhídrico se transforma en cloruro de potasio. ¿Qué es lo que hizo el ácido clorhídrico? Puso en juego el único protón que tiene. No tiene más que uno. No le queda más remedio que poner en juego ese único protón. Nos damos cuenta que ese protón lo perdió porque del otro lado, al lado del cloruro, no aparece el hidrógeno, sino que aparece otro ion. Entonces, ¿cómo deberíamos calcular el peso equivalente? Después chequearemos en la columna del medio, que es donde están los pesos equivalentes. Pero ¿cómo deberíamos calcular el peso equivalente ahí? Como el peso de un mol dividido 1, porque ha puesto en juego solo un protón. Profe. Sí. Perdón, usted dijo de un mol, ¿siempre está referido a un mol? Sí, en realidad lo que estamos haciendo es dividiendo el peso de un mol de la sustancia por la cantidad de moles de protones que pone en juego. Para no complicar el léxico, decimos cantidad de protones que pone en juego una molécula, porque es exactamente lo mismo. Si una molécula de clorhídrico pone en juego un protón, un mol de moléculas de clorhídrico ponen en juego un mol de protones.
Pero respondiendo específicamente a tu pregunta, sí, tenés que dividir el peso molecular de la especie, ¿de cuál? De la que está a la izquierda, la del ácido, por la cantidad de protones que pone en juego. Voy a poner la columna, no era la idea, pero la voy a poner toda entera para que ustedes puedan ir chequeando. Fíjense precisamente que es la manera en que está calculado el primer peso equivalente. Peso molecular del ácido clorhídrico dividido 1. Y eso nos da 36,5 gramos. Recuerden lo que dijimos un par de transparencias atrás. Eso significa que un equivalente de ácido clorhídrico en esta reacción tiene una masa o pesa 36,5 gramos. También dice que un mol y un equivalente de ácido clorhídrico en esta reacción es lo mismo. Al dividir por 1 sabemos la cantidad de equivalentes que hay por mol, en este caso 1. Fijémonos en el ejemplo que sigue, el ácido fosfórico. Sí, dale. Perdón, en el ejemplo de arriba. No se preocupen, interrumpan con tranquilidad, no se disculpen porque la clase es para ustedes, así que no te preocupes, dale. En el ácido clorhídrico, sí. ¿Es lo mismo entonces que yo diga un equivalente equivale a 36,5 gramos y 2 equivalentes equivalen a 1 mol? No, 2 no, un equivalente, porque estás dividiendo por 1. Si hubieras dividido por otro número, ese número sería la cantidad de equivalentes por mol, como vamos a ver en algunos ejemplos de abajo. Pero por el momento, como dividiste por 1, eso quiere decir que un mol y un equivalente es lo mismo. ¿Sí? Además, insisto con esto que dije hace un ratito, ¿cuánto pesa un mol de clorhídrico? Ustedes por ahí no tienen los pesos atómicos y los pesos moleculares, pero el peso de un mol de clorhídrico es precisamente 36,5 gramos, que es lo mismo que nos dio el equivalente. Por lo tanto, hablar de un mol y hablar de un equivalente es lo mismo, nos tiene que dar igual. Pasemos al de abajo. Yo sé que esto cuesta entenderlo, digamos, van a necesitar seguramente preguntar mucho para que la cosa quede clara, pero intentemos seguir adelante. Fíjense en el ácido fosfórico, en la segunda fila. El ácido fosfórico es un ácido triprótico, hoy me preguntaban, este es un triprótico justamente, tiene 3 protones por molécula. Profe, perdón, sí. Justo que dijo eso, decir triprótico es porque el ácido tiene 3 protones o porque perdió. No. Está muy excelente tu pregunta. Estrictamente hablando, uno podría decir que el ácido fosfórico es triprótico, pero acá, cuando sacamos peso equivalente, es fundamental decir esos términos en términos de la reacción. Acá el ácido fosfórico no se comporta como triprótico. Precisamente lo que iba a decir ahora. Fíjate, tiene 3 protones originalmente, pero cuando uno mira en qué se transforma la sustancia que está a la derecha, la sustancia que está a la derecha todavía retiene al lado del fosfato 2 de los hidrógenos. Así que, aunque es un ácido triprótico, en términos de la cantidad de protones que tiene, su comportamiento acá fue de un ácido monoprótico, funcionó como si tuviera un solo protón, porque perdió uno solo en el camino. Y como perdió uno solo en el camino, lo divido por 1. Es cierto, tiene otros 2, pero en realidad no los puso en juego, así que divido solo por 1. Así que me queda que el peso equivalente es 98 gramos, un equivalente son 98 gramos, y también podemos decir que un mol y un equivalente en este caso es lo mismo. ¿Está bien? Profe, tengo una pregunta. Dale. Porque en el primero, el ácido clorhídrico le cede su protón al producto. En el segundo... No al producto, se lo cede a algún otro reactivo que acá no está escrito. Como decíamos hace un ratito, podemos ver la reacción entera o podemos ver solo un producto. Con ver el producto alcanza, yo ya sé qué es lo que ha ocurrido. El clorhídrico le cedió el protón a algún otro reactivo que no conocemos, podríamos imaginarnos cuál es,
pero que no es necesario hacerlo si yo quiero sacar el peso equivalente. Perdón, seguí. Profe, perdón. Sí. Lo que no entendí muy bien, o no presté atención, es de dónde sacó el potasio. Por eso, no lo tenemos porque no está escrita la ecuación completa. Lo que ok. quiero mostrar con esto es que no necesitamos siquiera mirar la ecuación completa. Nos basta con saber el producto. Si Bien. ustedes quieren, yo podría decirle cuál es la reacción completa, pero no es necesario. Podría ser, por ejemplo, clorhídrico más hidróxido de potasio para dar cloruro de potasio y agua. Ahora, no necesito mirar toda la ecuación. Me basta solo con saber uno de los productos que se formó, el cloruro de potasio. Con eso me alcanza para darme cuenta. Esto tiene ventajas, yo no solamente no necesito la ecuación balanceada, sino que ni siquiera necesito ver toda la ecuación. Con ver parte de la ecuación, que me permite asegurarme de cuál es el comportamiento químico, alcanza y sobra. Es una ventaja y no una desventaja. No intenten mirar por detrás de esto. Traten de mirar simplemente lo que le pasó al ácido para poder dar ese producto. ¿Te quedó claro? Sí, sí. Bien. Veamos la tercera fila. No las vamos a ver todas, les voy a dejar algunas para ustedes, pero veamos la tercera fila. Otra vez aparece el fosfórico. Uno podría decir, el peso equivalente ya lo calculé en la segunda. No, cuidado, el ácido fosfórico puede tener más de un comportamiento. En este caso en particular, tercera fila, el ácido fosfórico se transforma en lo que ustedes ven a la derecha. Eso que está a la derecha es el monohidrógeno fosfato de potasio. Es fácil darse cuenta que de los 3 hidrógenos todavía sigue reteniendo uno. Por lo tanto, debe haber puesto en juego solo 2 de los protones. O sea, 2 de los protones se perdieron de los 3 que estaban asociados al fosfato. Por eso el peso equivalente lo calculamos como peso molecular dividido 2. Y fíjense, eso da 49 gramos. ¿Qué conclusión sacamos? Que un equivalente de ácido fosfórico, en este caso, tiene una masa de 49 gramos, y también podemos sacar como conclusión que en un mol hay 2 equivalentes, porque ahora estoy dividiendo por 2. En un mol hay 2 equivalentes de ácido fosfórico. En este caso el ácido fosfórico se ha comportado como diprótico, puso en juego 2 protones. En la cuarta fila, vamos a llegar hasta ahí, y avanzamos un poquitito más para poder completar los temas. La cuarta fila, otra vez aparece el fosfórico. Pero si ustedes se fijan a la derecha, ahora no quedó ningún hidrógeno de los 3 que tenía antes. Y es por eso que, para sacar el peso equivalente, dividimos el peso de un mol por 3. ¿Sí? Claramente, cada vez que veamos que el fosfato no tiene ningún hidrógeno residual, no le quedó ningún hidrógeno, tendremos que dividir por 3. Si en cambio le queda un hidrógeno, tendremos que dividir por 2, y si quedan 2 hidrógenos, tendremos que dividir apenas por 1. Ahí están los 3 ejemplos. En esta cuarta fila, en este comportamiento del ácido fosfórico, un equivalente pesa 32,7 gramos, 32,7 gramos, y también podemos decir que un mol tiene 3 equivalentes, porque ahora dividimos por 3. Yo les pido que por favor relean todo, van a poder escuchar esto más de una vez cuando lo subamos. Todas las dudas que les aparezcan, nos consulten. Es un tema que tarda algún tiempo en decantar. Denle ese tiempo y no se desesperen, no es difícil, solo hay que darle un poquitito de tiempo para que la cosa funcione. Recuerden, esto era para los ácidos. Ahora, sí, dale. En ese ejemplo, en la columna que mostró, en la cuarta,
Sí. El ácido sería un ácido triprótico y también se comporta como un ácido triprótico. Exactamente, muy bien, muy bien. Ese suele ser una dificultad porque a veces uno comete el error de decir triprótico sin fijarse en cómo reacciona. Estrictamente hablando, uno debería decir si es triprótico, diprótico o monoprótico, mirando en la reacción en la que participa. Como vos dijiste muy bien, en este caso, si miro la fórmula digo triprótico, y si miro el comportamiento también. Pero no siempre las dos cosas van a coincidir. Muchas veces vamos a ver que ácidos que tienen 3 protones se comportan como dipróticos o como monopróticos y no ponen en juego todos los protones que tienen. Avanzamos un poquitito. Dijimos que en las reacciones sin transferencia de electrones podían ser ácidos, podían ser también hidróxidos. Y en el caso de los hidróxidos, el peso equivalente está relacionado con el intercambio de 1 mol de oxidrilos. Recordemos la definición que teníamos para peso equivalente, es esta que ahora ven en pantalla. En este caso, si el ion que intercambia es el oxidrilo, ¿sí? Tenemos que, como el oxidrilo tiene una sola carga, en este caso negativa, pero recuerden que va en valor absoluto, la carga la puedo hacer desaparecer. Así que el peso equivalente me queda como peso molecular sobre la cantidad de oxidrilos que pone en juego una partícula o una molécula de la especie. Usualmente en introducción a la química, y también en la química, aunque menos frecuentemente, los hidróxidos ponen en juego todos los oxidrilos que tienen. Esto no siempre es cierto, pero para nosotros va a ser habitualmente así. Todos los oxidrilos que tiene un hidróxido los pone en juego. Entonces, habitualmente el peso equivalente lo vamos a sacar dividiendo por la cantidad total de oxidrilos que tiene. Ahora, estrictamente hablando, debemos hacer lo mismo que con los ácidos, aunque en los problemas que les tomemos en un parcial eso no sea así. En los problemas que tenemos en los parciales, habitualmente los hidróxidos pondrán en juego todos los oxidrilos que tienen. Saco la palabra habitualmente. En los problemas que les tomemos en los parciales, siempre van a poner en juego todos los oxidrilos que tienen. Ahora, vale la pena que ustedes entiendan que esto no es distinto que lo que vimos para el ácido. Así que si uno tuviera que sacar el peso equivalente de los hidróxidos que están en esta columna que están viendo ustedes a la izquierda, ¿sí? Por supuesto necesitaríamos conocer, estrictamente hablando, los productos. Y mirar uno y otra sustancia para saber cuántos oxidrilos pone en juego. Fíjense, en el primer caso, en el hidróxido de potasio, tiene un solo oxidrilo. Acá no nos queda ninguna duda que la única chance que tiene es poner en juego un oxidrilo. Por lo tanto, el peso equivalente va a ser el peso molecular dividido 1. Y nos da 56 gramos. En cambio, por ejemplo, en el hidróxido de calcio, podría haber 2 comportamientos. En la mayor parte de los casos, el hidróxido de calcio pone en juego los 2 oxidrilos, como se ve en la segunda fila, y por lo tanto dividimos por 2. Pero puede haber algún caso, no en los parciales, como ya les dije más de una vez, pero puede haber algún caso en la vida real, donde el hidróxido de calcio ponga en juego un solo oxidrilo. Chequeen sin asustarse el producto que aparece en la tercera fila, y ahí uno se da cuenta rápidamente que de los 2 oxidrilos, uno sigue estando acompañando al calcio. Por lo tanto, sí. Disculpe que lo interrumpa. Dale, interrumpí. Ese producto que queda con un oxidrilo de más, ¿cómo se le llama? Como los ácidos queda... Es un hidroxocloruro, pero no aprendimos sales básicas, así que no te preocupes. No te vamos a tomar en nomenclatura ninguna de esas sales, pero es un hidroxocloruro. Lo que decía es que lo que importa es que ustedes vean que de los 2 que tenés a la izquierda,
¿sí? Uno siguió estando, por lo tanto yo tengo que dividir apenas por 1 y no por 2. Si no me dicen, déjame terminar esta frase y ya estoy. Si no me dicen nada, yo voy a aceptar siempre que los hidróxidos pusieron en juego todos los oxidrilos que tienen y voy a dividir por el total. Decime. Si, por ejemplo, en la tercera columna, que dice calcio, oxidrilo y cloro. Sí. Si pierde un solo oxidrilo, se escribe como lo dice ahí, o sea, con oxidrilo entre paréntesis. No, lo puse entre paréntesis, no es necesario ponerlo entre paréntesis, lo puse entre paréntesis para que sea más fácil de distinguir que está el oxidrilo. Igual, como les dije, normalmente no vamos a ver sales básicas, o sea, esto no lo vas a ver en ejemplos en un parcial. ¿Está bien? Okay. Pero me interesa que entiendan que el concepto es exactamente el mismo que estábamos viendo para los ácidos. Uno tendría que ver cuántos pone en juego. Fíjense Profe, en el caso de... Sí. Tengo una pregunta. Dale. En la segunda columna, que lo dividimos por 2, serían 2... Decís en la segunda fila, en realidad. Sí, claro, lo dividimos claro. por 2. Sí. Serían 2 equivalentes, igual que con los ácidos. En un mol. 2 equivalentes claro. en un mol. Eso es lo que dice. Claro. Podés hacer lo mismo que hacíamos para los ácidos. Siempre el numerito que está dividiendo el peso molecular es la cantidad de equivalentes que hay en un mol. ¿Está bien? Eso para cualquiera, o sea, para un hidróxido, para una sal, cosa, para cualquier cosa, para todo lo que vamos a ver hoy y para todos los pesos equivalentes que aprendas de aquí en el resto de tu vida. Así que no te preocupes. Siempre es igual. El numerito que está abajo indica cantidad de equivalentes que hay en un mol. ¿Está bien? Gracias. Sí, gracias. Bien. Fíjense... sí, dale. Dale. Siguiendo con la duda que tenía ella, y decir un mol son 37 gramos, o sea, ¿es lo mismo? No, un mol 37 gramos está mal, porque en realidad el peso molecular en este caso es 74. O sea, 74 gramos es un mol. Cuando vos lo dividís por 2, te da 37 gramos, que es un equivalente. Entonces, un equivalente tiene una masa de 37 gramos. Un mol tiene una masa de 74 gramos. ¿Cuántas veces entra el equivalente en el mol? 2 veces. Es este numerito que está ahí abajo, y por lo tanto ese numerito te está indicando cuántos equivalentes hay por mol. ¿Está bien? Un mol tiene, en ese caso que me estás preguntando, 2 equivalentes. ¿Sí? Sí. Para el ácido, ¿se podía nombrar como triprótico, diprótico? ¿Ahora con los hidróxidos es lo mismo? Hay una nomenclatura para eso, pero es mucho menos usada y no vale la pena que la veamos. ¿Sí? Pero efectivamente también existe. Pero es distinta. ¿Cómo? Es distinta. Sí, en realidad uno podría decir monobásico, pero no importa, no quiero confundirlo con una nomenclatura que no vamos a usar. Pero en principio el concepto es el mismo. Si tenemos más de un oxidrilo, deberíamos indicar cuántos pone en juego. Afortunadamente para ustedes, dentro de las malas condiciones en las que les tenemos que dar clase en este momento, afortunadamente la buena noticia es que en los ejercicios que les tomemos, siempre los hidróxidos van a poner en juego todos los oxidrilos. Le estoy poniendo esto como para que vean que no es algo distinto, que el equivalente sigue siendo dependiente de la reacción, aún para los hidróxidos o para las sales, pero en verdad, en los ejemplos habitualmente vamos a hacer poner en juego todos los oxidrilos que tienen. Fíjense después, sí. O sea, por ejemplo, en la cuarta fila que tiene 3 hidróxidos, yo en un parcial hago de cuenta que pierde los 3 hidróxidos. Sí, que justamente es el caso de la cuarta fila. Ahí pone en juego los 4 oxidrilos. Los 3 oxidrilos, perdón, por eso dividís por 3. En la cuarta fila ponés en juego los 3 oxidrilos, por eso dividís por 3. En cambio,
en los dos ejemplos posteriores pone en juego una cantidad distinta. ¿Va a aparecer eso en un parcial? Habitualmente no. Me parece que es pertinente que ustedes sepan que eso podría ocurrir, más allá de que no lo vean en una evaluación. Frente a la ausencia de información, tal cual comentabas en tu última, la chica que preguntó al final, la última pregunta, fíjense la última fila. Habitualmente ustedes van a estar así, aparecerá el hidróxido de aluminio y no les van a decir nada. Entonces automáticamente dividimos por 3, porque eso nos habilitan a pensar que ha puesto en juego todos los oxidrilos que tiene, los 3. Avancemos un poquito más. Profe, Sí, dale. perdón, Dale. por ejemplo, en el anteúltimo, porque no me quedó claro. Dale, sí. ¿Es lo mismo entonces que yo diga, por ejemplo, en este caso, un equivalente, 1 mol, Sí. y un equivalente 78 gramos? Exactamente, sí, O señor. sea, es lo mismo, las dos formas. Sí, Ok. efectivamente. Avancemos un poquito más. Profe, Sí, dale. una pregunta. Y si nos piden de sacar el peso equivalente del producto, ¿qué tendríamos que pensar de qué le pasa? Ahora vemos el ejemplo. Dame un segundito y llegamos. Dale, gracias. Bueno, si logro pasar, porque, bueno, ahí vamos. Bueno, nos quedaron de los 3 tipos de compuestos que habitualmente vamos a ver en las reacciones sin transferencia de electrones, nos quedaron las sales. Las sales ponen en juego, recuerden, los ácidos ponían en juego protones, los hidróxidos ponían en juego oxidrilos, las sales ponen en juego cualquier otro ion que no sea protón u oxidrilo. Así que el peso equivalente para las sales lo tenemos que sacar fijándonos qué ion específico intercambian, ¿sí? Y después aplicar la definición general que vimos oportunamente. El peso equivalente va a ser el peso de un mol dividido el número de iones que pone en juego por la carga del ion. Solo que ahora la carga puede ser variable de acuerdo al ion que ponga en juego esa sal específica. Profe, Podríamos hacerlo mirando los aniones, pero lo habitual y más sencillo es mirar los cationes. Así que tenemos que dividir, para sacar el peso equivalente de una sal, al peso de un mol por el número de cationes que pone en juego una partícula, una molécula de la especie, y multiplicarlo por la carga de ese catión. Sí, decime. ahora se me ocurrió otra, 2 consultas. En la definición usted puso intercambio de un mol de cargas de otros iones. ¿Cómo de otros iones? De otros iones distintos a los protones y a los oxidrilos. Porque los protones, si intercambiara protones, estamos hablando de un ácido; si intercambiara oxidrilos, estamos hablando de un hidróxido; cuando intercambia cualquier otro ion, estamos hablando de una sal, de un comportamiento como sal. ¿Está bien? Sí. Entonces, dale, preguntame la segunda, creo que eran 2, me dijiste. Sí. ¿Cuál era la segunda? Usted dijo, el peso del equivalente es igual al peso molecular dividido el número de iones que pone X, carga del ion, y puso arriba cationes. ¿Siempre va a ser cationes? No. Yo podría mirar, la sal va a intercambiar, vos podés mirar el intercambio de los cationes o el intercambio de los aniones. La sal tiene cationes y aniones. Si vos, por ejemplo, tenés cloruro de sodio, el cloruro de sodio tiene un anión que es el cloruro y tiene un catión que es el sodio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los va a intercambiar con otra cosa. Entonces, si yo le sigo la pista al cloruro, pienso que lo que perdió es un sodio. Pero si me paro encima del sodio, pienso que el sodio lo que perdió es un cloruro. Así que podría mirar el intercambio de cationes o el intercambio de aniones. Da exactamente igual. Usualmente lo que uno hace es pararse encima de los cationes, o sea, pensar que lo que intercambia son cationes, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver con algún ejemplo. Ok. Acá nos pasa algo parecido a lo que vimos para hidróxidos. Si bien estrictamente uno debería ver cuántos iones, cuántos cationes pone en juego, normalmente, si no hay otra información, vamos a suponer que son
todos los cationes o todos los iones que tiene. Veamos algunos ejemplos. Fíjense, ahora tenemos sales a la izquierda, varias sales a la izquierda, y a la derecha tenemos en qué se transformaron. ¿Sí? Por ejemplo, el cloruro de potasio se transformó en cloruro de plata. Lo que podemos ver es que intercambió potasio por otro ion. Así que si yo quiero sacar el peso equivalente del cloruro de potasio, tendré que dividir por el número de iones que pierde. El ion que está intercambiando es el potasio y está una sola vez. Así que divido por 1 y la carga del potasio es también 1. Así que me queda el peso molecular dividido 1 por 1. Por lo tanto, eso nos da peso molecular dividido 1, y en este caso específico nos da 56 gramos. Otra vez podemos hacer lo mismo que en los casos anteriores, como contestaba una de las consultas de hace un ratito. Eso significará que un equivalente de cloruro de potasio pesa 56 gramos, o también que un mol de cloruro de potasio y un equivalente de cloruro de potasio es lo mismo, porque estamos dividiendo por 1. Si pasamos al segundo ejemplo, nitrato de calcio, vemos en qué se transforma. Vemos que no le quedaron calcios al nitrato de calcio. Así que, ¿cómo sacamos su peso equivalente? Sabemos que lo que intercambia es calcio. Lo que tenemos que hacer es dividir al peso de un mol por la cantidad de iones que intercambia. Evidentemente, como tiene un solo calcio, solo puede intercambiar 1, pero el calcio tiene carga 2, más 2. Por lo tanto, el peso equivalente nos queda peso de un mol dividido 1 por 2, y esto da 82 gramos. Acá, otra vez, un equivalente de nitrato de calcio es 82 gramos, o un mol tiene 2 equivalentes. Hay varios ejemplos ahí. Sí, dale. Dale. No me quedó claro. Yo lo que tengo que mirar cuando se trata de sales es el anión o el catión. Vos te parás en cualquiera de ellos. En estos casos nos estamos parando en el anión y mirando cuántos cationes intercambian. Entonces, por ejemplo, el nitrato de calcio tiene un solo calcio. Y prestamos atención al calcio, pierde el calcio. Entonces, si pierde el calcio, pierde uno solo, porque tiene uno solo, y su estado de oxidación es 2. Por eso nos queda en el denominador, cuando sacamos el peso equivalente, 1, un solo calcio, por 2, carga del calcio, 2. ¿Está bien? Fíjate en el tercer caso para ver si queda un poco claro. A ver, el cloruro férrico. Solamente pongamos el énfasis en el catión. ¿Cuál es el catión en el cloruro de hierro 3 o en el cloruro férrico? El hierro. ¿Cuántos hierros hay en la molécula de cloruro férrico? Uno solo. Obviamente, solo puede perder uno, porque tiene uno solo. ¿Y cuál es el estado de oxidación que tiene? 3. Así que nos queda que el peso equivalente es peso molecular dividido 1 por 3. O sea, peso molecular dividido 3. En este caso eso da 54 gramos. Fíjense que no importa qué otro ion haya tomado, lo que importa es ver cuántos iones de la sal que está resaltada en verde, la que está a la izquierda, cuántos iones, cuántos cationes se ponen en juego y cuál es la carga que tiene cada uno de esos cationes. Profe. Dale. ¿Y por qué peso molecular dividido 1 por 3? En ese ejemplo, porque tiene un solo hierro, por lo tanto pone en juego un solo hierro. ¿Está bien? Ese es el número de cationes que pone en juego, uno solo. Y multiplicás por 3 porque la carga o el estado de oxidación del hierro ahí es 3. Así que te queda 1 por 3. Recordá que hay que dividir por la cantidad total de cargas. Para que te dé la cantidad de cargas, tenés que multiplicar la cantidad de iones por la carga de cada ion. Era la formulita que teníamos en la transparencia anterior.
Chequemos los dos que siguen. Disculpa, pero Sí. en los últimos 3 casos el nitrato ferroso, el sulfato de aluminio y el Fosfato de potasio. fosfato de potasio no tienen información sobre los productos. Justamente, eso es porque en esos casos, cuando no aparece información, lo mismo que pasaba con los hidróxidos, consideramos que han puesto en juego todos los cationes que tienen. Entonces, nos salteamos unos ejemplos en el medio, pero pasamos a la octava fila, que es la del nitrato de hierro 2, ¿sí? Ubíquense, octava fila, nitrato de hierro 2, dividimos el peso molecular por la cantidad de cationes que tiene. Aparece el hierro una sola vez, así que aparece un 1, y lo multiplicamos por la carga, que es 2. Por eso nos queda peso molecular dividido 1 por 2. En ausencia de información, imaginamos que todos los iones se ponen en juego. Veamos el siguiente. Sulfato de aluminio. Acá tiene 2 aluminios, y podría ser, y de hecho puede haber alguna reacción, pero no en los parciales, en los que pusiera en juego no los 2 aluminios, sino tal vez solo 1. Pero si no nos dan la información, nosotros creemos que va a poner en juego sus 2 aluminios. Por eso el peso equivalente lo sacamos como peso molecular dividido. ¿Cuántos cationes tiene? 2. ¿Cuál es la carga que tiene cada catión? 3. Entonces nos queda peso molecular dividido 2 por 3, que es lo mismo que decir peso molecular dividido 6. ¿Está bien? En ausencia de información, hacemos lo mismo que con los hidróxidos. Suponemos que pone en juego todo lo que tiene, todos los cationes que tiene. Decime. Sí. El 3, en este caso, va sin signo, ¿no? Sí. La carga siempre sin signo. El signo, en este caso en particular, como estamos viendo cationes, no habría problema porque es signo positivo. Pero en el caso de los hidróxidos, que los miramos a través de los oxidrilos, nos aparecería un signo menos. Pero como es en valor absoluto, eso no tiene importancia. ¿Está bien? Sí. Y otra duda, el peso molecular se refiere a la sal, ¿no? No al producto. Sí. No, se refiere a la sal. Estamos sacando siempre el peso equivalente de los compuestos que están a la izquierda, resaltados con verde. ¿Sí? Sí. Ahí fíjate que el peso equivalente, la columna del medio, dice peso equivalente de la sal que está como reactivo, que es la que está a la izquierda. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Avancemos. Yo sé que esto... Dale. Perdón, dale. Te iba a preguntar, ¿sabes que en la tercera fila del cloruro férrico tomamos en cuenta un equivalente o 3 equivalentes? Un mol tiene 3 equivalentes, porque estás dividiendo por 3. Un mol tiene 3 equivalentes. Un mol, ¿no? Uno no puede decir simplemente 3 equivalentes si no lo relaciona con algo. Lo que podés sacar mirando la forma en que calculamos el peso equivalente es cuántos equivalentes están por mol. Yo insisto con esto, fíjense, lo que hemos hecho es agarrar el peso de un mol y dividirlo en 3. O sea, obtuvimos 3 pedacitos del mol original. Entonces, cada uno de esos pedacitos es un equivalente. Como hicimos 3 pedacitos del mol original, quiere decir que hay 3 equivalentes metidos en un mol. Ese numerito por el cual dividís el peso molecular te indica cantidad de equivalentes presentes en un mol. Entonces, en el anteúltimo serían 6 equivalentes. En un mol. Por favor, siempre decí eso, 6 equivalentes en un mol. ¿Por qué 6 equivalentes? Porque es 2 por 3. Ella está mirando el anteúltimo ejemplo, el del sulfato de aluminio. Es peso molecular dividido 2 por 3, 2 por 3 es 6. O sea, hay 6 equivalentes en un mol. ¿Está bien? Entonces, ahí un equivalente valdría 57 gramos. Exactamente, pero además podés decir que un mol tiene
6 equivalentes. ¿Estamos? En el caso de que sea... Perdón, no escuché la pregunta. ¿Alguien sí, hizo una pregunta? en el caso de que sea una... Se me corta, perdón, no te escucho la pregunta. No sé si alguien la puede transmitir porque yo no la escucho. Sé que alguien quiere hacer una pregunta, pero no la escucho. Bueno. Alberto, ¿lograste escuchar? No, se cortó. Era Christopher el que preguntaba, pero se cortó. Bueno. ¿Alguien más quedó con alguna pregunta? Sé que esto les va a traer dudas, chicos, no se preocupen, tómenlo con calma, lleva un tiempo que las cosas decanten. Lamentablemente una clase dada así no es lo ideal, pero bueno, tengan presente que van a poder consultar, así que no hay problema. ¿Alguien más tiene dudas sobre esto? Una duda. Sí, yo. Dale. ¿Cuál de los tres? A ver, Christopher. Si yo no lo bueno, veo, por eso... en el caso de que sea una fórmula ecuilibrada, y tendría una ecuación equilibrada, decís. Sí. Si yo tuviera un 2 adelante, digamos, serían, en el caso del ejemplo que estaban dando, sería 2 moles 57 gramos, ¿no? No. Digamos, no lo confundamos, el peso equivalente no depende de los coeficientes estequiométricos. Por supuesto, uno puede mirar los coeficientes estequiométricos, hacer alguna lucubración, pero no lo mezclemos, por eso lo quise poner así, porque es habitual, incluso en el aprendizaje de estas cosas, a veces nosotros damos ejemplos sin prestar mucha atención, es frecuente que el alumno crea que el peso equivalente tiene alguna relación con el coeficiente estequiométrico, y en realidad no la tiene. Por supuesto, en el fondo hay alguna vinculación, pero no es necesario para sacar el peso equivalente mirar los coeficientes estequiométricos. Todo lo contrario, lo más probable es que te confunda. ¿Está bien? Había 3 que querían preguntar. ¿Qué otra pregunta había? Ahora yo. Hay el peso molecular dividido 1 por 3. Sí. El 3, o sea, en la tercera fila. El 3. No entiendo dónde salió. Es la carga del ion. En este caso, la carga del hierro. Del hierro. O sea, por eso tenemos un hierro que tiene carga negativa 3. No, tiene carga positiva 3. Es un catión. Entonces, catión. Bueno, listo, yo entendí. Gracias. ¿Qué otra? Había una tercera pregunta, creo. Bueno. No, por ahora no. Bueno, listo. Avancemos un poquito más. A ver. En algunos casos, y ahora les voy a complicar más la vida, pero bueno, vamos a hacerlo un poco rápido, algunas sustancias pueden tener comportamientos como distinto tipo de sustancias. Digamos, quiero decir, hasta ahora nos habíamos obligado a dividir a las sustancias en comportamientos como ácidos, como hidróxidos y como sales. Pero resulta que hay algunas sustancias que a veces pueden actuar como ácidos y como sales, o eventualmente como sal y como hidróxidos. Si tuviéramos en cuenta la primera definición que les di, vinculadas con un mol de cargas, no habría ningún problema porque los cálculos los haríamos sin prestar atención al hecho de que es un ácido o un hidróxido o una sal, y nos fijaríamos solo en cuántos iones ponen en juego. Pero bueno, a veces suele haber algunos ejemplos. Esto lo voy a dar un poco rápido en función de poder seguir con temas que eran más relevantes, nos ha llevado bastante esto. Fíjense, vamos a ver un par de ejemplos nada más, los 2 primeros. Fíjense si tuviéramos que sacar el peso equivalente del dihidrógeno fosfato de potasio para dar los productos que están a la derecha. Tomemos la primera fila. En la primera fila, si uno mira a un lado y al otro, se da cuenta que lo que se intercambió es potasio por sodio. O sea, el comportamiento acá es como sal. Los hidrógenos que tenía originalmente el fosfato los sigue teniendo. O sea, no se ha comportado como ácido. Se ha comportado esencialmente
como sal. En cambio, en la fila que está inmediatamente debajo, el mismo compuesto, el dihidrógeno fosfato de potasio, se ha transformado en monohidrógeno fosfato de potasio. Lo que ha pasado es que intercambió hidrógeno por potasio. O sea, acá se está comportando como un ácido. Si pensamos en la definición general de peso equivalente, no importa mucho, lo podemos calcular sin ningún problema. Si no queremos hacer eso y estamos pensando en que se comportan como ácido, se comportan como sal, hay que tener cuidado. En el comportamiento de la primera fila lo está haciendo como sal porque intercambia un catión que no es el protón, mientras que en el segundo está comportándose como ácido porque está intercambiando protones. El peso equivalente está puesto en la fila del medio y está considerando precisamente eso. Miremos esas dos filas, no nos metamos en las otras por ahora. Si alguien quiere me lo consulta por mail y con muchísimo gusto se lo explico, pero para poder seguir adelante, fijémonos solo en las primeras dos. En la primera el peso equivalente va a ser peso molecular dividido 1 porque intercambia un solo potasio, por 1 porque el potasio tiene carga 1. Y eso nos da 136. Significa que un equivalente pesa 136 gramos o que un mol tiene un equivalente, porque en definitiva estamos dividiendo por 1. En la segunda fila, el peso equivalente va a ser peso molecular dividido 1, pero no porque intercambia un potasio, lo que intercambia ahora es un protón. Pierde un protón. Por eso dividimos por 1, y como el protón tiene carga 1, multiplicamos eso también por 1. O sea, el peso equivalente coincide con el anterior, pero es solo casualidad, porque el comportamiento químico es distinto. En el primer caso se ha comportado como sal, en el segundo caso se ha comportado como un ácido monoprótico. Profe. Dale. Pero, ¿los protones no tienen carga siempre más 1? Sí, por eso la carga podríamos no ponerla en el segundo ejemplo. Ah, o sea, es lo mismo ponerla que no ponerla. Exactamente, sí, podríamos haberla puesto o no, lo puse porque esta es la manera general de calcularlo. Número de iones que pone en juego multiplicado por la carga del ion. Si lo estás mirando sabiendo que lo que intercambia es protones, por supuesto la carga la podés ahorrar porque es más 1. Luego, cuando tengan tiempo y en la medida que hayan entendido los temas anteriores, traten de fijarse en las filas que siguen. Pero no lo hagan antes de tener claro el concepto, porque si no se va a complicar. Vamos a avanzar un poquitito más. Sé que alguno va a estar con ganas de preguntar algo más, pero vamos a seguir avanzando. Nos faltaba ver peso equivalente para iones. Esto ahora no lo van a necesitar, pero para el tema de la semana que viene, soluciones, seguramente sí. En el caso de los iones es fácil, porque ellos se intercambian a sí mismos. O sea, un ion va a tener su propia carga en juego. Por lo tanto, el peso equivalente para iones se calcula como el peso de un mol de iones dividido la carga. Por ejemplo, acá tienen 4 ejemplos. Si estamos en el peso equivalente del sodio, va a ser el peso de un mol de sodio, que es 23 gramos, dividido la carga del sodio, que es 1. Y eso nos da 23 gramos. El peso equivalente del sulfato va a ser el peso de un mol de sulfato, 96 gramos, dividido 2, en valor absoluto. Es la carga del sulfato, pero en valor absoluto. Si vemos al calcio, en la otra columna, es el peso de un mol de calcio dividido 2, porque la carga es más 2. Si vemos al aluminio, es el peso de un mol dividido 3, porque la carga del aluminio es 3. Insisto, por ahora esto no va... Disculpa, ¿desde cuándo 40 dividido 2? ¿Desde cuándo 40? No, dice, perdón, sí, tenés razón, disculpen, ya lo cambiamos, así lo dejamos bien.
Ahora sí. Disculpen, ahora sí está bien, creo. 20 gramos, porque son 40 dividido 2, efectivamente. Sigamos adelante. La idea fundamental es que ustedes usen equivalentes para resolver problemas de estequiometría con ventajas respecto de resolverlos por moles o por gramos. Fíjense, por ejemplo, este problema. Se mezclan 3,50 gramos de ácido sulfúrico con 2 gramos de hidróxido de aluminio. Calcule la masa en gramos de la sal neutra que se forma. Por supuesto, uno debería saber cuál es la sal neutra. Sal neutra es una que no tiene hidrógenos, ¿sí? Solo tiene el anión que viene del ácido con el catión que viene del hidróxido, y es en este caso el sulfato de aluminio. Si yo quiero resolver un problema por equivalentes, lo primero que necesito saber son los pesos equivalentes de las dos sustancias que mezclamos. Uno es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene 2 protones, pero si forma la sal neutra, no se queda con ninguno de ellos. Así que yo tengo que dividir por 2, como vimos hace un rato. Así que el peso equivalente del ácido sulfúrico es peso molecular dividido 2, y eso da 49 gramos. ¿Para qué me sirve eso? Para poder transformar los 3,50 gramos en equivalentes. Y eso lo hago con esta simple regla de 3. 49 gramos, que es lo que me dio la cuenta anterior, es un equivalente de ácido sulfúrico. Los 3,50 gramos son tantos equivalentes. En este caso da 0,071 equivalentes. Hago lo mismo con el hidróxido de aluminio. Calculo el peso equivalente del hidróxido de aluminio. Es claro, sabiendo el producto, que está poniendo en juego todos los oxidrilos, pero además dijimos que así lo íbamos a hacer en los problemas de un parcial, por ejemplo. Entonces, el peso equivalente del hidróxido de aluminio es peso molecular dividido 3, y en este caso eso da 26 gramos. Por lo tanto, 26 gramos es un equivalente para el hidróxido de aluminio, y la masa que nos dieron, que son 2 gramos, son 0,077 equivalentes. Así que mezclamos 0,071 equivalentes de sulfúrico y 0,077 equivalentes de hidróxido de aluminio. Hace un rato habíamos dicho que esto era fácil para decidir cuál era el reactivo limitante. No se los puedo preguntar porque son muchos y están atrás de la pantalla, pero entre esos dos números, el más chiquito, evidentemente, es el del ácido sulfúrico, 0,071. Por lo tanto, el reactivo limitante es el ácido sulfúrico. Pero no solamente eso, automáticamente sabemos que tienen que reaccionar 0,071 equivalentes de cada reactivo, y también que se van a formar 0,071 equivalentes de cada producto. Así que automáticamente ya sabemos cuántos equivalentes de la sal se van a formar. Se van a formar 0,071 equivalentes. Pero no nos pidieron equivalentes, sino que nos pidieron la masa. Entonces necesitamos calcular la masa, y para eso necesitamos conocer cuál es el peso de un equivalente. Lo calculamos igual que como vimos hace unos minutos. El sulfato de aluminio tiene 2 aluminios, y cada aluminio tiene una carga más 3. Así que al peso molecular lo tenemos que dividir por 2 por 3, que es 6, de modo tal que la cuenta nos da 57 gramos. El peso de un mol dividido 6 da 57 gramos. Es decir, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale, sí, por favor. En el caso de que no se haya formado una sal neutra y se haya formado una sal ácida, ¿cómo sé yo cuál es el peso equivalente de esa sal ácida si no sé si actúa como ácido o actúa como sal? No, lo que vas a tener, bueno, por eso hay algunos ejemplos de las transparencias, de 2 transparencias atrás, que te resolverían esa cuestión.
Como me parece que la mayoría todavía no ha podido capturar bien el concepto de equivalente, prefiero no explicártelo ahora. Si no te molesta, pregúntamelo por mail y te lo contesto con muchísimo gusto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Profe, Sí, entonces el equivalente, o sea, haciendo esas cuentas vos sacás el reactivo limitante y el efecto. exactamente, sí. Calculé que el que me da menos es el reactivo limitante, que en este caso es el ácido sulfúrico. Y entonces, el que depende de cuál sea el reactivo limitante, en ese caso el ácido sulfúrico, esos van a ser los números de equivalente de todos. De todos los que van a reaccionar, de todos los reactivos que van a reaccionar, y también la cantidad de equivalentes del producto que se van a formar. Lo digo despacito para que te quede. 0,071 equivalentes de sulfúrico seguro reaccionan porque es el que está en defecto, es el que limita. ¿Con cuántos equivalentes del otro reactivo, el hidróxido de aluminio, reacciona? Con la misma cantidad, 0,071 equivalentes de hidróxido de aluminio deben reaccionar. ¿Y cuántos equivalentes de productos se forman? 0,071 equivalentes de cada producto. En particular del que nos interesa, que es el sulfato de aluminio. Así que para completar el ejercicio, lo transformamos en masa. Un equivalente de sulfato de aluminio, como hemos calculado recién, tiene una masa de 57 gramos, los 0,071 equivalentes corresponden a una masa de 4,05 gramos. Y con eso, fíjense, rápidamente completamos el ejercicio. Intenten, por favor, cuando tengan tiempo, hacer este mismo ejercicio como habíamos aprendido antes, sin equivalente. Y van a ver que les va a llevar más trabajo y más tiempo. Sí, alguien quería preguntar algo. En este caso se sobreentiende que está al 100%, ¿no? No hemos llegado a ver rendimiento todavía. Espero tener tiempo de verlo, aunque me quedan 20 minutos nada más de tiempo de Zoom. Pero ahora vamos ahí. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Perdón, sí. una acotación. Dale. Chicos, perdón. Quedan 20 minutos de la clase, ¿sí? Porque después se corta porque arranca otra clase, ¿sí? O sea, quedan 20 minutos de Zoom. Yo les diría que escuchemos callados el resto de lo que hay que ver, porque si no, no vamos a poder llegar a ver pureza y rendimiento, y en todo caso, todas las dudas que tengan, nos las pueden escribir por mail a nosotros o a los docentes de sus respectivas comisiones. Por ahora, anoten, a medida que vayan surgiendo, anoten las consultas y después las preguntan. ¿Dale? Así podemos llegar a ver todos los temas. Bueno, gracias Alberto. Avanzamos entonces un poquito. Tiene razón él porque nos queda muy poquito tiempo para esto y si no, no nos va a quedar ni siquiera grabada la clase entera. Avancemos un poquito más entonces. Veamos la cuestión de la pureza de las sustancias que creo que algunas comisiones llegaron a ver, pero la mayoría no. El problema de la estequiometría es que muchas veces cuando intentamos hacer reacciones químicas, las sustancias que pretendemos mezclar no vienen puras. ¿Qué significa eso? Que en realidad, en lugar de tener solo un tipo de sustancia en eso que tenemos en el frasco, ¿sí? Suele haber algunas impurezas dentro de ella, ¿sí? En general, uno no sabe cuáles son esas impurezas, en este caso yo las he marcado con puntitos en otro color, pero hay algo ahí adentro que claramente no responde a la fórmula de la sustancia que nos interesa. En ese caso, sabemos que es impuro, o sea que su pureza es menor al 100%. Si del total yo sé que una parte es de mi sustancia y una parte es de las impurezas, podría saber o podría expresar cuál es la pureza de esa muestra que yo tengo. Ya no puedo decir que es mi sustancia, sino que es una muestra que tiene una partecita que es mi sustancia. Habitualmente la pureza se expresa en porcentaje. Entonces supónganse que el total de mi muestra era 20 gramos y que de esos 20 gramos yo sé que solo 18 son de mi sustancia y los otros 2 gramos no lo son. Puedo plantear rápidamente que de los 20 gramos de muestra,
18 gramos son puros, son realmente de mi sustancia, y que de cada 100 gramos, si lo queremos referir a un porcentaje, apenas 90 son de la sustancia pura. Eso significaría que la muestra es 90% de pureza. Tiene 90 gramos puros de cada 100 gramos de muestra. Cuando tenemos algo así, es frecuente que nosotros lo expresemos de esta manera. Fíjense ahí en ese enunciado. Es común que ustedes lean, por ejemplo, 20 gramos de una muestra que tiene una pureza del 80% del carbonato de calcio. En algún caso tal vez lo vean escrito un poquito distinto, 20 gramos de carbonato de calcio con una pureza del 80%, significa exactamente lo mismo que lo de arriba, es solo para decirlo con menos palabras. Y a veces si uno quiere ahorrar todavía más saliva en esto, por ahí solo pone 20 gramos de carbonato de calcio, 80%. Ustedes tienen que, digamos, ser capaces de leer cualquiera de estas tres cosas como lo mismo. Cuando tenemos una situación así, podemos resolver problemas de este estilo. ¿Cuántos gramos puros hay en 20 gramos de una muestra que tiene una pureza del 80% de carbonato de calcio? Bueno, si 100 gramos de una muestra tienen 80 gramos de carbonato de calcio, ¿por qué? Eso es lo que dice la pureza. Lo que hice fue desglosar la pureza. 100 gramos de una muestra tienen 80 gramos puros. Para 20 gramos de la muestra habrá, haciendo esa regla de 3, solo 16 gramos de carbonato de calcio. O sea, yo tenía 20 gramos de la muestra, pero no era todo carbonato de calcio. Apenas 16 eran de carbonato de calcio. Los otros 4 son de alguna otra cosa que no responde a la fórmula del carbonato de calcio. Y por lo tanto, no es carbonato de calcio. También podemos resolver problemas al revés. ¿En qué masa de una muestra del 95% de pureza en carbonato de calcio hay contenidos 3 gramos de carbonato de calcio? Acá estamos al revés. Nosotros sabemos que 95 gramos de carbonato de calcio están en 100 gramos de muestra. Eso lo dice el valor de pureza que nos dieron. Si yo quiero tener solo 3 gramos de carbonato de calcio, está claro que eso va a estar metido en una masa de muestra más grande que 3 gramos. En este caso, en 3,2 gramos de muestra, que es el resultado de esa regla de 3. Disculpen que lo tenga que hacer un poco apurado, pero tal cual dijo Alberto, se nos acaba el tiempo en Zoom, así que veamos el rendimiento de las reacciones químicas. Cuando hacemos una reacción química, cuando queremos hacer un cálculo estequiométrico, lo hacíamos calculando con una ecuación química y, de alguna manera, podemos predecir la cantidad de producto que debería obtenerse, sin hacerlo en el laboratorio, simplemente lo predecimos. Eso es lo teórico, lo que yo espero, haciendo las cuentas, mirando la ecuación química. ¿Qué pasaría si uno lo hace experimentalmente? Está claro que ahí obtendría la cantidad de producto real, la cantidad de producto experimental. En principio estas dos cosas deberían dar iguales. ¿Sí? Es lo que aprendimos, la ecuación representa la reacción, por lo tanto las dos cosas me deberían dar lo mismo. Lamento comunicarles que a veces eso no es cierto. Si la cantidad de producto a obtener coincide con la que yo espero a través de los cálculos, ¿sí? No hay ningún problema, pero a veces obtenemos menos experimentalmente que lo que la ecuación dice que deberíamos obtener. Eso es por varias razones que no vamos a discutir ahora. Puede haber reacciones secundarias, puede haber problemas de equilibrio químico, que vamos a discutir en química general, puede haber problemas operativos, un aparatito quedó semiabierto y se nos cayó algo del producto, puede haber muchas razones, pero en algunos casos obtenemos menos que lo que esperamos. Entonces tenemos que introducir este concepto, que es el concepto de rendimiento, que es la cantidad de producto que obtenemos experimentalmente, la llamamos PE,
dividido la cantidad de producto teórico, que llamamos PT, multiplicado por 100. Ese por 100 nos va a permitir expresar esta cantidad en términos de porcentaje. Entonces, si, por ejemplo, la cantidad que esperamos en azul coincide con la cantidad que obtenemos en verde, el rendimiento será el 100%, porque coincidirá lo que ponemos en el numerador y lo que ponemos en el denominador. Pero si la cantidad que obtenemos es menor a la cantidad que esperamos, el rendimiento bajará. Por ejemplo, puede ser un 80%, o puede ser menos todavía, un 60%. Obviamente, para calcularlo, necesitamos conocer cuánto obtenemos experimentalmente y cuánto esperamos teóricamente. Así que cuando tenemos que resolver problemas de rendimiento, nos aparecerá el dato de rendimiento. Nos aparecerá, por ejemplo, que tenemos un 96% de rendimiento. Esto significará que los cálculos con la ecuación nos dicen que esperamos 100 gramos y que experimentalmente obtuvimos solamente 96. Una ventaja de rendimiento es que no necesariamente tiene que ser expresado en masa. Como se refiere a una sustancia pura, uno de los productos, ¿sí?, lo podemos expresar o en gramos, o en moles, o en equivalentes, o en cualquier cantidad que a ustedes se les ocurra, en la medida que lo usemos en ambos lados, o sea, tanto para lo teórico como para lo experimental. ¿Cuál de estas cosas usaremos? La que nos conviene. Si el dato que necesitamos, la incógnita que nos dan es en masa, usaremos la primera, si es en moles la segunda, si es en equivalente la tercera. Por ejemplo, supongamos que tenemos un 90% de rendimiento en la obtención de amoníaco. Y nos preguntan qué masa de amoníaco obtenemos, plantearíamos lo que figura ahí. Cada 100 gramos de amoníaco teóricos, obtenemos 96 gramos realmente, experimentalmente. Para cada 2 gramos teóricos, por ejemplo, obtendremos 1,80. Y podemos hacer problemas al revés, donde, sabiendo los experimentales, tengamos que sacar los moles teóricos, que sería lo que muestra la última regla de 3. Avanzo un poquito porque estamos muy complicados. Me interesa dejarles por lo menos claro esto. En los problemas directos que habíamos visto en la clase de ayer, donde los datos están sobre los reactivos y las incógnitas sobre los productos, siempre balancearemos la ecuación, salvo que usemos equivalentes, como vimos hace un rato. El segundo paso será determinar la cantidad pura de cada reactivo, o sea, probablemente nos den una cantidad de muestra y la pureza, y nosotros calcularemos cuánto tenemos puro de cada reactivo. Determinaremos el reactivo limitante. Entre los dos reactivos veremos cuál limita la reacción. Con el reactivo limitante y con la ecuación sacaremos la cantidad de producto que esperamos, y luego, si el rendimiento no es el 100%, aplicando el rendimiento, averiguaremos cuánto producto experimental hay. No tengo tiempo de verlo, se nos está acabando el tiempo. Voy a pasar las 2 transparencias que vienen, que son un ejemplo, un poco rápidamente, pero ustedes luego lo van a poder detener y mirarlo con calma. Hay un problema donde les voy mostrando justamente cada paso, punto por punto, para que ustedes lo puedan hacer con calma luego. ¿De acuerdo? Hubiera querido poder explicárselo, pero no nos da el tiempo, y me interesaría comentarles qué pasa en los problemas inversos. En los problemas inversos serían aquellos en los cuales tenemos datos sobre los productos e incógnitas sobre los reactivos. Los pasos son un poco diferentes a los anteriores. Obviamente hay que escribir la ecuación, salvo que trabajemos con equivalente. Pero después el problema va hacia atrás. Uno tiene datos del producto que
se obtuvo experimentalmente, y con ello tiene que ir a averiguar la cantidad de producto que teóricamente debería haber obtenido. Se hace mediante el rendimiento. Una vez que tenemos esa cantidad, recién entonces podemos ir a la ecuación y averiguar la cantidad de los reactivos que ha reaccionado. Tal vez nos pregunten solo sobre uno, tal vez nos pregunten sobre los dos, y mediante la ecuación lo podremos hacer. Y finalmente, si es que esos reactivos estaban metidos en una muestra, ¿sí?, aplicaremos, bueno, ahí hay un error, acá debe decir, y lo voy a arreglar ya mismo para que no quede mal, acá debe decir pureza. Mediante la pureza podremos ir a la cantidad de muestra que debemos haber mezclado. A continuación de esto también había un problema que yo quería compartir con ustedes con cierto detalle, pero dado la cuestión de tiempo, faltan 5 minutos y no tengo mal la hora, debemos apurarnos, así que quiero dejarlo por lo menos en la pantalla para que ustedes lo vean. Por favor, si tienen dudas, consultan con sus docentes o pueden hacerlo conmigo directamente por mail. Les voy a poner ahora al final mi mail para todos aquellos que no lo tengan, si son de otras comisiones. Así me escriben directamente ahí. Mi mail es donati@quimica.unlp.edu.ar. Lamento que hayamos tenido que ir tan rápido para esta última parte. Me gusta o me parece importante contestarles las consultas y por eso no las cortamos al comienzo, pero nos quitó tiempo para poder ver esta última parte con un poquitito más de detalle. Les pido disculpas por eso y por favor pregunten con su comisión o conmigo sobre cada una de las cosas que discutimos hoy. Mañana, tempranito, ya van a tener la evaluación de control que deben entregar para el viernes. Así que les pido que hagan todo el esfuerzo para intentar hacerlo solos. Recuerden que ahí no está en juego su cursada ni mucho menos, pero sí deben entregar la evaluación de control, porque nos va a servir primero para saber quiénes de ustedes siguen conectados con la materia y además en qué nivel está cada uno de ustedes. Así que no dejen de hacerlo aun cuando les parezca que los problemas no los han hecho bien o no les salen de la manera que preferirían que les saliesen. Muchísimas gracias a ustedes y disculpen por hacer esta última parte tan rápido. Saludos a todos, nos vemos. Muchas gracias.